¿Qué es la situación? ¿Cómo es la situación en Nicaragua para las feministas, para los defensores de derechos humanos, para la población en general, pues? Bueno, gracias por estar aquí, gracias por escuchar la voz de las personas que estamos viviendo represión en Nicaragua. Yo soy Marta María Blandón, soy feminista, activista, defensora de derechos humanos y agradezco muchísimo el interés de ustedes por conocer que en Nicaragua nada está normal. En Nicaragua, las personas que pensamos diferente al régimen de Ortega Murillo estamos recibiendo represión. No tenemos libertades ni de asociación, ni de movilización, ni siquiera de reunión. Cualquier persona que expresa su opinión es víctima de asedio y de acoso. Para las feministas ha significado como un recrudecimiento de toda una situación que veníamos viviendo ya desde varios años, cuando fueron puestas limitadas nuestras marchas de movilización del 8 de marzo. Ya desde el 2014 las feministas venimos viviendo un estado de represión y para nosotras eso se ha acrecentado en la medida en que ahorita ser feminista en Nicaragua, ser defensora de derechos humanos se ha convertido en un crimen, porque muchas feministas han sido encarceladas, muchas feministas siguen siendo asediadas, muchas feministas viven la amenaza permanente de ser secuestradas y muchas organizaciones de mujeres feministas prácticamente nos encontramos limitadas para poder actuar, para poder hacer nuestro trabajo. Varias compañeras feministas han sido sacadas del país, otras han salido al exilio producto de toda la represión que estamos viviendo en Nicaragua, y eso nos hace estar en un estado totalmente de revisión constante de nuestro trabajo, de cuidado constante. Además, hemos sido las que nos hemos puesto al frente de muchas acciones que prácticamente para la sociedad son como invisibles, montar toda una redes de apoyo que permitan que las personas puedan trabajar después de sus detenciones arbitrarias, personas que han quedado sin sus hijos, las personas que se han ido al exilio. Trabajar con todas esas personas ha sido toda una red importante que las mujeres feministas hemos armado en Nicaragua. Eso antes era invisible y ahora está criminalizado, todo ese trabajo que las mujeres estamos haciendo. Y mantenernos en un estado en que la policía está pendiente de todos los pasos que las mujeres damos en el país es nuestra principal amenaza constante, tanto si estamos adentro como si estamos afuera. O sea, vivimos en un estado donde movernos, donde hablar es un crimen. Soy Juan Carlos Arce del colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Muchas gracias por estar escuchándonos. En Nicaragua, si bien toda la población, en términos generales, sufre la violencia de Estado, sufre el terrorismo de Estado, porque estamos ante prácticas que tienen el objetivo de generar terror para desmovilizar y para enfrentar el legítimo ejercicio ciudadano de la población a manifestarse. Si bien toda la población es víctima, en el país los activistas, campesinos, estudiantes, mujeres, defensores y defensoras de derechos humanos sufren con más saña las acciones de gobierno que están dirigidas no solamente a mandar el mensaje de horror y de terror, sino también están dirigidas a provocar daño, a causar dolor. Es decir, en Nicaragua se implementó la práctica de tortura y hay que recordar que la tortura es el crimen más odioso para la humanidad, por eso está penalizado en diferentes códigos y convenciones internacionales, porque es odioso, es uno de los peores crímenes. Sin embargo, en Nicaragua la tortura se volvió una práctica de las instituciones del Estado, de la policía, del sistema penitenciario, y una práctica implementada todavía con muchísimo más crueldad por parte de las fuerzas paraestatales que continúan ahí, aunque distintos organismos, tanto del Sistema Universal de Derechos Humanos como del Sistema Interamericano, han exigido al Estado que se desmantelen las fuerzas paraestatales.
pero ahí están porque este gobierno que actualmente tenemos se sostiene únicamente por la represión de sus fuerzas, de las fuerzas represivas que están reconocidas en la Constitución, que son el ejército y la policía, pero también por parte de la represión de las fuerzas paraestatales o paramilitares, lo cual es una situación muy, muy grave. Y es la razón fundamental por la que hemos organizado esta gira. Venimos de Ginebra, estuvimos en otros países, nos reunimos con eurodiputados, nos reunimos con delegaciones de gobierno, nos reunimos con organizaciones feministas y de derechos humanos para llamar la atención sobre la situación grave que está viviendo Nicaragua. En Nicaragua nada está normal, a pesar del discurso oficial de que ya llegamos a la tranquilidad, que estamos en paz y en amor. Todos los días hay gente torturada, maltratada, acosada por fuerzas apoyadas por la policía y por el partido de gobierno. Dentro de estos grupos, en Nicaragua está siendo más asediado el joven, las mujeres, los periodistas y los defensores de derechos humanos. El mensaje que yo quiero dejar es que por favor nos ayuden a difundir que en Nicaragua necesitamos, uno, que se obligue al gobierno a desarmar a las fuerzas paramilitares, que se obligue al Estado de Nicaragua a permitir que entren los distintos mecanismos, tanto del sistema interamericano como del sistema global, para que puedan monitorear in situ cuál es la situación y la garantía de derechos humanos que estamos viviendo los nicaragüenses. Sabemos que hay crisis en todo el mundo, sabemos que la crisis del virus que está afectando al mundo entero puede opacar la situación y puede ser una cortina de humo para que se acrecente todavía más la violación a derechos humanos. Tenemos más de 70 personas que todavía están guardando prisión injustamente en las cárceles de Nicaragua, solamente por el hecho de pensar diferente, de manifestarlo en pequeños piquetes express, porque no es posible tener manifestaciones, o por dar su opinión en las redes sociales, han sido víctimas de tortura y de prisión arbitraria. Y para las mujeres en su trabajo como defensoras de derechos humanos, en primer lugar sería el mensaje de que se puedan restituir toditas las libertades que nosotras teníamos, que veníamos construyendo en el país, porque no podemos decir que teníamos todas las libertades conquistadas en Nicaragua. Pero sí, nosotras fuimos a Naciones Unidas a denunciar todas las agresiones que hemos vivido las defensoras desde que empezó la crisis para poner de manifiesto, digamos, las diferentes formas en las que se ha expresado esta represión hacia las mujeres. Nos hemos reunido con los diferentes comités para intentar también entender los mecanismos y las formas más que podamos entrar las denuncias, por ejemplo, de toda la violencia sexual a la que las mujeres fueron sometidas en las cárceles y por las cuales todavía estamos buscando la manera de que esto sea analizado el país. Lo pusimos ante la CEDAW como puntos a ser revisados en el informe de país que entra este año, porque consideramos que son formas de tortura en las que se ensañan principalmente en los cuerpos de las mujeres y posteriormente en la vida de las familias de cada una de esas personas, porque sabemos que se instaura mucho silencio y que de ese silencio tenemos que salir, porque es un silencio que nos tiene atrapados, digamos, en Nicaragua, porque nos lo imponen y porque la violencia sexual ya lo impone el patriarcado hacia las mujeres y que eso no nos deja vivir tranquila y que nos hace muchísimo daño a todas, a una sociedad entera y a todas las que la viven y vivimos directamente. Entonces, todas esas expresiones de poder sacar todo eso hacia afuera, poder que el Estado responda ante todas estas violaciones, toda esa tortura. O sea, nosotras haciendo todo el monitoreo de las denuncias es una barbaridad. Todas las mujeres que han sido detenidas, todas las mujeres que han sido encarceladas, todas las mujeres que han sido secuestradas y que ni siquiera lo han podido decir, que han sido secuestradas.
y todas las barbaridades que fueron cometidas sobre sus cuerpos. O sea, la violencia sexual en Nicaragua ha sido impuesta como un mecanismo para sacar información, además información falsa, porque todas las preguntas que han sido hechas a las mujeres han sido preguntas que no tienen sentido, preguntas que no se pueden responder porque están fuera del contexto, están fuera de la realidad. O sea, intentar sacar información de un movimiento social que responde ante una crisis política de un Estado dictatorial que ya no aguanta la sociedad y por eso se levanta, es imposible que los cuerpos de las mujeres respondan ante una violación tan brutal como esta. Entonces, que se vuelva a reinstaurar todos los mecanismos y que el Estado de Nicaragua y sus jefes puedan dar respuesta ante el país y ante la comunidad internacional de todas estas violaciones es una demanda clarísima que hemos establecido. Que se mantengan todas esas resoluciones hacia el país, que los informes puedan demostrar todo esto, que las cortes de justicia puedan hacer que llegue la justicia en alguna medida en toda esta criminalidad que hemos vivido. Quiero hacer un llamado a la comunidad internacional que nos ayuden, por favor, a difundir esa voz de SOS que tenemos los nicaragüenses. Estamos ante un Estado fallido, no hay independencia de los poderes del Estado, no funciona la policía, para ir a poner una denuncia, no funciona el Ministerio Público, las más de 325 víctimas directas que perdieron a sus hijos, a sus familiares en la crisis más aguda del 2018, no tienen dónde acudir. No existe un sistema de justicia independiente, no existe una asamblea nacional, han hecho un parapeto, es decir, una farsa de una comisión de la verdad, que es mejor llamada Comisión de la Mentira, porque obedece realmente al mandato y al discurso oficial de la pareja Ortega Murillo. Así es que todo se decide en el Carmen. No hay ninguna posibilidad de que podamos tener acceso a justicia, a investigación, si no hay ningún poder independiente. Así que necesitamos salir de la dictadura para poder pensar en usar mecanismos nacionales o internacionales para esclarecer todos los crímenes de lesa humanidad que todavía estamos enfrentando en el país. La impunidad en Nicaragua es una práctica de Estado que se ha enraizado y se ha profundizado en los últimos 2 años. La amnistía de junio del año pasado, del año 2019, es absolutamente ilegal y contraviene todos los pactos en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Esa amnistía que se formuló y que se aprobó por la Asamblea Nacional para supuestamente excarcelar a los presos y presas políticas estaba dirigida para autoamnistiarse. En ese sentido, hay que ser claro, el gobierno de Nicaragua, la Policía Nacional, sus fuerzas paraestatales cometieron gravísimos crímenes que deben de ser investigados, sancionados y hay que decirlo, son crímenes de lesa humanidad que no están sujetos a amnistía. De tal manera que es importante resaltar ahí que las víctimas continúan demandando justicia, continúan demandando verdad, reparación y garantía de no repetición. Ese es el grito de las víctimas, es el grito de las madres de Abril, es el grito de los principales sectores en el país. En Nicaragua, si no hay justicia, no va a haber ninguna posibilidad de construir país. Sin justicia, sin verdad, no vamos a tener una Nicaragua auténticamente libre. Tenemos que salir de esa cultura de silencio, de poner en evidencia situaciones que no salen, ya antes eran silenciadas en Nicaragua y ahora mucho más. Entonces, para nosotras es importante que todo eso salga a luz, que todo eso se mantenga siempre en la denuncia social y en la denuncia internacional. O sea, las mujeres no podemos seguir siendo invisibilizadas en todas las agresiones que vivimos y en todos los aportes que hemos hecho a la sociedad nicaragüense y que lo seguimos haciendo ahorita porque somos el sostén de esa sociedad antes, ahora
y siempre, porque vamos a seguir en resistencia, demandando que se haga justicia y que salga, que se rompan todos los silencios de todas las violencias que hemos vivido.